enseñanza del libro de los Hechos. ¿Qué número de enseñanza en Hechos vamos? A ver, ¿tienen una idea? Yo la voy numerando, 1, 2, 3, ¿saben qué número de enseñanza de Hechos vamos? A ver, ¿como cuántas le ponen? ¿Como 7, como 8? Un poquito más. Esta es la enseñanza número 23 del libro de los Hechos. Bien, entremos en materia, mis queridos. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 35, es el pasaje que hoy estaremos estudiando, si el Señor así lo permite. Y para adentrarnos en materia, yo quiero que consideremos un poco acerca de los aditivos. ¿Sabemos qué son aditivos? Cuando hablamos de aditivos, a ver, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bien, entonces un aditivo, lo tienen claro, ¿verdad? Es una sustancia que se le agrega a otra para mejorarla, ¿cierto? Para darle propiedades que esa otra sustancia no tiene. Por ejemplo, aquí los que son conductores, en el caso de los vehículos, a veces uno tanquea y le dicen, ¿quiere algún? ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque en el ámbito de los vehículos, los aditivos son sustancias que se agregan al combustible para mejorar el rendimiento, ¿verdad? Se hacen para eso. Y ciertamente considero, hermanos, que es un acierto que se hayan inventado los aditivos, porque toda obra humana, sin excepción, es imperfecta. Y por eso toda obra humana necesita de algo que haga que eso que se inventó se pueda mejorar. Sin embargo, yo quiero preguntar algo, hermanos. En el caso de Dios, ¿podemos mejorar lo que Él ha hecho? ¿Por qué no? Sin embargo, hermanos, aunque nosotros sabemos que Dios todo lo hizo perfecto, ese tipo de pensamiento, el de creer que podemos mejorar algo que Dios hizo, es el que acompaña, es el que motiva a las personas que desean agregarle a la salvación obras propias, según ellos, para completarla. La enseñanza de hoy ha sido titulada Aditivos para ser salvos. Pensando en eso, en que cuando una persona dice para ser salvo en Cristo es necesario tener fe, pero también, y ahí le pone cualquier cantidad de cosas, esa persona no sé qué tan consciente está, pero con sus palabras está afirmando que la obra del Señor quedó incompleta, está imperfecta y el hombre tiene que hacer algo para lograr mejorarla. Cuando ya lo expresamos con esas palabras, creo yo que de pronto podríamos definir eso como herejía o al menos imprecisión, ¿verdad? Por eso, hermanos, la seriedad del pasaje que vamos a estudiar hoy. Miren, lo que decimos nosotros de agregar obras a la fe para llegar a ser salvos, es lo que se trata en estos primeros versículos del capítulo 15, los primeros 35 puntualmente. Y ese capítulo 15, hermanos, es el intervalo que hay entre el primer viaje misionero de Pablo y el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden la promesa que hizo el Señor en Hechos 1:8 y que ha venido cumpliendo según lo hemos venido estudiando. La promesa del Señor en Hechos 1:8 fue: y derramaré sobre vosotros mi espíritu y me seréis testigos. Y ya nos damos cuenta que se fue testigos en Jerusalén, ya ahí los apóstoles lo llenaron, en Samaria, en Judea, ahí utilizó a Felipe, y hasta lo último de la tierra, empezó con Pedro cuando le predicó a Cornelio, pero ¿cómo desarrolló el Señor el evangelio hasta lo último de la tierra? A través de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ya estudiamos en el 13 y el 14 el primer viaje misionero, viene un intervalo del capítulo 15 y luego a partir del 16 arranca el segundo viaje misionero. Pero ¿cuál es la importancia de este capítulo 15, hermanos? Este capítulo 15 ustedes literalmente lo van a amar. ¿Por qué razón? Porque es el capítulo donde el Señor dejó condensado que para ser salvos solamente se necesita tener fe en Jesucristo como Salvador. Ese capítulo es el que presenta una problemática que se dio por allá en el versículo 1. ¿Cuál es la problemática que se dio en el versículo 1?
que algunos hombres que venían de Judea le declararon a los que estaban en Antioquía de Siria, que eran de la iglesia de Pablo, ¿qué les dijeron? Allá hay una declaración: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y por allá, si no estoy mal, en el versículo 15, creo que están hablando ahora unos fariseos, en el versículo 6, perdón, creo que están hablando unos fariseos y dicen algo similar. ¿Estoy bien o no? Si es el verso 6, el verso 5. Comienzan a hablar unos fariseos y dan una declaración en el verso 5. ¿Cómo lo dicen en el verso 5 los fariseos? Una declaración similar. ¿Cómo lo dice? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dense cuenta que ha llegado a la iglesia en Antioquía este mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Usted quiere ser salvo? Es necesaria la fe en Jesucristo. Claro, es necesaria la fe en Jesucristo, pero también tiene que obedecer la ley. Y se presenta un debate bastante acalorado de Pablo con Bernabé contra esos que habían ido. Tanto que el asunto escaló y tocó llevarlo a la iglesia madre donde estaban los apóstoles y donde estaban los pastores con los cuales inició el movimiento cristiano. Estos personajes que se describen acá estaban enseñando que la salvación se obtenía si yo a la fe de Jesucristo le colocaba obras. En el caso de ellos, ¿cuáles eran las obras? Ya las vamos a mirar, pero ahí las leímos. Que se circuncidara, que obedeciera la ley, que guardara los días de reposo, que entrara en la dieta kosher, que es la manera como se alimentan los judíos. Es decir, que se judaizara a los gentiles. Pero Pablo y Bernabé arrancan un debate muy intenso para decirles no. No se necesita ningún aditivo para ser salvo. Lo único que se necesita para ser salvo es creer en Jesucristo. Y esa, mis hermanos, ha sido la lucha de la iglesia ya por 2000 años. Los líderes de la iglesia allá en Jerusalén contrarrestaron este error de una manera vehemente, de una manera bien fuerte, tanto que al final salió una carta que ahora la vamos a estudiar para decir no es así. Y esa carta, mis queridos, o esta enseñanza más bien, mis queridos, acerca de que la fe en Jesucristo se da solamente por la fe, se nos presenta como en dos partes, en dos divisiones. En la primera parte miramos la discusión que se desarrolló para poder aclarar ese tema, qué argumentos se debatieron, y en la segunda parte la conclusión, cuál es la respuesta en vista de esa discusión que se dio. Dicho eso, mis hermanos, vamos a considerar este pasaje con esas dos divisiones. Mirar cómo la salvación por la fe y las obras o más las obras se discutió, y luego mirar cómo esa salvación de fe más obras se rechazó tajantemente. ¿Listo? Vamos a considerar en primer lugar, desde el verso 1 hasta el 21, que la salvación por fe más obras se discutió. Y yo quiero que me ayuden considerando algo, y es que desde el verso 1 hasta el verso 6 registra el pasaje que algunos afirmaban que las obras son necesarias para ser salvos. Lo tenemos allí en el verso 1, por favor. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, si son tan amables, iglesia? Verso 1 de Hechos capítulo 15, si son tan amables. 1, 2 y 3. Bien, recuerden dónde estaba Pablo antes de llegar al capítulo 15. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Él sale de la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Recuerdan ustedes? Él estaba haciendo ¿qué? Todo ese primer viaje misionero, lo cual le costó más o menos, se cree, por ahí 1 año y medio. En ese tiempo que él no estuvo en la iglesia, se vinieron de Judea algunos para la iglesia de él, la iglesia que él pastoreaba en Antioquía. Y aprovechando que él no estaba, comenzaron a enseñar esto. Es cierto, para creer en Jesucristo hay que tener fe, pero también hay que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Imagínense el alboroto que encontró Pablo en la iglesia. Verso 2. Como Pablo y Bernabé
tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Si una cosa no es pequeña, ¿cómo es? Tuvieron una discusión muy grande con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Les pregunto, ¿cuál cuestión? Muy bien, que si era verdad que a la fe en Jesucristo tocaba sumarle obras, en este caso la circuncisión, para ser salvos. Pero Bernabé y Pablo, ustedes saben que Pablo podría morir por cualquier cosa, no por cualquier cosa, ¿no? Que estaba dispuesto a entregar su vida por el evangelio, pero no por bobo. Pablo sabía por dónde le entraba el agua al coco. Entonces, él arranca, listo, vámonos para Jerusalén. Pero miren lo que él hace de camino. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué hizo Pablo? Él comenzó a abonar el camino, pero no abonarlo de una manera astuta como hace el enemigo, utilizando artimañas, errores, mentiras, sino de una manera sabia y con la verdad. Él iba contando, mira, yo estoy predicando el evangelio solo por la fe en los gentiles y ellos lo están aceptando. ¿Y qué ocasionó en las iglesias de Fenicia y de Samaria, según nos dice el versículo 3? ¿Qué ocasionó? Gran gozo, porque ¿qué es lo que ocasiona la gracia del Señor, la fe en Jesucristo? ¿Qué es lo que ocasiona? No es alegría, no es felicidad, no es gozo lo que nosotros experimentamos el día que le entregamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida a Jesucristo como Salvador. Fue eso. Verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Oigan eso. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, viene el pero, algunos de la secta, ¿de cuál? De los fariseos. Muy bien, ¿recuerdan que los fariseos fueron los que más combatió el Señor Jesucristo? Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ellos eran hermanos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, yo no sé si ustedes alcanzan a observar, pero cada vez que se quiere caer en agregarle obras a la salvación, cada vez que se quiere caer en un legalismo, siempre a una carga se le pone otra carga. Y sobre esa otra carga se le pone una más grande. Y cada vez se va haciendo más grande de tal modo que aquel que quiere salvarse guardando o haciendo buenas obras, termina con una maleta más grande casi que la que tenía antes de conocer a Jesucristo. En el verso 1, según ellos, ¿qué tenía que hacer el hombre para ser salvo? En el verso 1, ¿qué acción debían hacer ellos? Circuncidarlo. Pero miren que llegamos al verso 5, segunda intervención, ¿y qué tienen que hacer allí? Circuncidarse y guardar la ley. Y si hubieran dado la oportunidad de una tercera intervención, por seguro que le agregan una tercera cosa más. ¿Por qué razón? Porque creer que yo puedo hacer cosas para ayudar a Dios es algo que alimenta mi ego, es algo que alimenta mi orgullo. Y por esa razón, aparentar que yo soy religioso es tan atractivo. Porque me hace ver que yo soy el pastor superior a ustedes y ustedes nunca llegarán a mi nivel. Eso hace el fariseísmo, eso hace el legalismo, eso hace la persona cuando no acepta que la salvación es solo por la fe. Pero cuando todos vamos a la Escritura y entendemos que es solo por la gracia de Dios, ¿qué tenemos que decir? Hermanos, todos nosotros por igual hemos sido salvos por la misericordia de nuestro Señor. Y quedamos entonces parejitos. ¿Cierto? Entonces miren cómo le agregan. Verso 6, por favor. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos nuevamente para conocer este asunto. ¿Cuál es este asunto? Este asunto es la misma cuestión del verso 2. ¿Y cuál es el asunto del verso 6, que es la misma cuestión del verso 2? Si había que agregarle obras a la fe para poder ser salvo. Ese es el asunto. Verso 7. Y después de mucha discusión,
O sea que eso no fue así de como que llegaron y bueno, ya se acabó, esto se va. Y a veces yo me pregunto si esto ya lo discutieron los apóstoles, ¿por qué lo tenemos que discutir nosotros 2000 años después? Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, bueno, pero esa es parte del siguiente punto, porque este iba nada más hasta el 6, ¿cierto? En el 6 se termina diciendo que los apóstoles y los ancianos se reunieron para conocer este asunto. El asunto fundamental es este: si el hombre es justificado por fe o por obras. El punto a tratar no era si los gentiles podían ser salvos, ya ellos lo aceptaban, los gentiles pueden ser salvos. El punto a tratar es cómo ellos pueden llegar a ser salvos. ¿Solo por creer en Jesucristo o hay que agregarle algo más? Para responder esto, Pedro afirmó, que Dios salva a los gentiles solo por la fe. Versículo 7 al verso 11. Ayúdenme a leer ustedes el 7. Por favor, bien fuerte, el verso 7. 1, 2 y 3. Muy bien. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pedro con esta respuesta? Lo que Pedro está diciendo es, hermanos, este problema ya lo resolvió el Señor 10 años atrás. Cuando Pedro le predicó formalmente al primer gentil con el cual se abrió el evangelio para los gentiles, ¿cómo se llamaba ese gentil? Cornelio. Entonces Pedro lo que le está diciendo es que hace 10 años atrás Dios ya resolvió este asunto. ¿Cómo? Porque cuando yo le prediqué a Cornelio, Cornelio creyó en el Señor. ¿Y qué les dio Dios el Padre a ellos por haber creído en el Señor Jesucristo? ¿Qué les dio? Les dio el Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto acá de lo que ellos están tratando? Que el Señor ni los mandó a circuncidarse, ni los mandó a guardar la ley, ni los mandó a guardar ningún requisito de los judíos para salvarlos. Entonces les dice, si Dios no hizo eso, ¿por qué lo van a hacer ustedes? ¿Cuál era el punto de ellos? Ellos vienen con toda una tradición de fariseísmo atrás. Y ellos creían en su concepción que listo, el cristianismo es necesario, solo Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Mesías prometido. Pero para llegar a Cristo primero tiene que pasar por el judaísmo. Y lo que está diciendo Pedro es, eso no fue lo que Dios hizo, porque el salto fue directo. Dios no ha convertido a ningún gentil en judío. Lo que Dios hace es sacar del pueblo gentil, sacar del pueblo judío y formar un solo y nuevo hombre que se llama la iglesia. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Por eso le dice, ustedes saben que al principio ya Dios dio testimonio de eso, y Él que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pregunta, ¿de qué manera se convirtieron los gentiles? ¿De la misma manera que se habían convertido los judíos? El Espíritu Santo baja en Hechos 2 Pentecostés a los judíos, y el Espíritu Santo baja en Hechos 10 a los gentiles. Porque si alguno no tiene el Espíritu del Señor, dice Romanos, no es de Él. Verso 9, ellos estaban preocupados, pero es que ellos están ceremonialmente impuros, no han seguido las dietas, las costumbres nuestras. Miren la respuesta de Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro les está diciendo, de pronto ellos están ceremonialmente impuros. Quizás sí, pero es que yo quiero que consideren algo mucho más profundo que hizo Dios en ellos. No los limpió externamente, ¿los limpió? ¿O les limpió más bien? El corazón. ¿Por medio de qué? Dice Pedro en ese mismo versículo. ¿Por medio de qué? Sí dice ahí por medio de la fe. No dice por medio de las obras.
¿Cómo termina de decir el versículo 9 entonces? Purificando por la fe sus corazones. Si algo se necesita purificar es porque está como. Lo único que puede limpiar tu corazón contaminado es la fe en Jesucristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No importa qué tan cargado tú estés de pecado, no importa qué tan contaminado tú tengas tu corazón. Si tú depositas la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, todos tus pecados son perdonados y por ende tu corazón es purificado. Por algo lo dijo el Señor desde el Antiguo Testamento a través de Isaías. Venid ahora y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ay, mis hermanos, qué respuesta la de Pedro, ¿no? Verso 10. Miren que hasta ahora el argumento de Pedro es el siguiente. Recuerden que aquí están en un debate, ¿no? Aquí se está discutiendo el asunto. Y Pedro está presentando los argumentos de él. El primer argumento o el argumento central de Pedro es: Dios no volvió judío a ningún gentil. Dios los cogió y por la fe los santificó, los hizo sus hijos. Y ahora viene el argumento, el contraargumento para ellos. Los pone a pensar en lo siguiente. Miren lo que dice el verso 10. Ahora pues, ojo con estas palabras. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermanos, ¿a qué iguala Pedro el decir que para ser salvos hay que agregarle obras a la fe? ¿A qué lo iguala? En la parte inicial del versículo, ¿a qué lo iguala? Lo iguala a tentar a Dios. ¿Qué es tentar, mis queridos? Bien. Eso es tentar, retar, ¿verdad? Desafiar. ¿Por qué razón? Porque Dios está diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Se acabó. Y ellos están diciendo, aparte de escuchar al Hijo, escucha también y siga también la ley. Démonos cuenta la seriedad con la que el Señor trata esto. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Y cómo se tienta a Dios según el versículo 10? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo. Es decir, colocándole cargas a las personas. Verso 11. Antes, en lugar de eso, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Conclusión de Pedro, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la conclusión de Pedro? Según estos versículos 7 al 11. La conclusión de Pedro es que Dios salvó a los gentiles por la fe. Ahora viene el argumento de Pablo. Versículo 12. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Mis queridos, Bernabé y Pablo contaron que Dios salvó a los gentiles solo por la fe. Tienen las Biblias ahí abiertas, ¿cierto? Vamos a mirar el recorrido que hizo Pablo y díganme qué registra de la salvación. Capítulo 13, versículo 12. Miren lo que ocurrió en Pafos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó. Es decir, tuvo fe. Ahora en Antioquía de Pisidia, capítulo 13, versículo 39, por favor. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado, ¿quién? Bien, ahí mismo en Antioquía de Pisidia, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué hicieron? Creyeron.
La fe. Ahora en Iconio, capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que ¿qué hizo una gran multitud? Creyó entonces por la fe. Y ahora en el informe que está presentando a la iglesia en Antioquía, capítulo 14, verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la ¿qué? No de las obras. ¿La puerta de la qué? De la fe a los gentiles. Entonces Bernabé y Pablo contaron que Dios salvó a los gentiles solo por la fe. Miren cómo va la secuencia de argumentos, hermanos. Llegan algunos y dicen, del verso 1 al 6, para ser salvos tienen que creer en Cristo, pero también hacer obras. Se levanta Pedro y dice Pedro, en el pasado eso no fue lo que ocurrió, porque hace 10 años Dios salvó a Cornelio. Ahora se levanta Pablo y dice, en el presente no es lo que ocurre. Y de prueba están todas estas regiones en las cuales yo estoy compartiendo el evangelio. Y ahora se va a levantar aquel que era la columna de la iglesia en Jerusalén, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, que se llamaba ¿cómo? Versículo 13, ¿cómo? Jacobo. Ese Jacobo que está ahí, hermanos, es el escritor de la epístola de Santiago, porque Jacobo y Santiago son traducciones del mismo nombre. Jacobo es el mismo Santiago. ¿Quién era este Jacobo? Uno de los hermanos del Señor Jesucristo, que luego de años de haberse negado a creer en Él como su Salvador, después de resucitado, el Señor se le aparece a él y lo convierte en discípulo y lo convierte después en una columna de la iglesia. Miren ahora lo que dice Santiago, porque Pedro refirió a la manera como Dios salvó en ese momento en el pasado. Pablo y Bernabé se refirió a la manera en la que en ese momento Dios estaba salvando en el presente, y ahora Santiago va a referir a la manera como Dios salvará en el futuro. Miren ustedes. Verso 13. Y cuando ellos callaron, ¿quiénes ellos? Bernabé y Pablo, muy bien. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Eso lo hizo en qué momento? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? En el pasado, porque ya lo hizo hace años, ¿verdad? Pero oigan el argumento de Jacobo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ojo, hermanos, no está diciendo este es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Lo que está diciendo es, ¿con esto qué? Concuerdan. ¿Qué quiere decir? No se chocan, sino que van de manera paralela, es lo mismo. ¿Qué es lo que dicen los profetas con relación al futuro todavía? Como está escrito. Esta es una profecía de Amós 9, 11 y 12. Miren cómo la describe Santiago o Jacobo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Esta profecía a qué tiempo apunta? Apunta al tiempo que se conoce como milenio, el tiempo cuando el Señor Jesucristo vendrá a la tierra para reinar. Miren la descripción que hace en el verso 16. Después de esto volveré. Si alguien vuelve es porque ¿qué hizo primero? Se fue. Miren que no dice vendré, como si describiera la primera venida de Cristo, sino volveré, porque no está hablando de la primera, sino de ¿cuál? De la segunda. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué significa eso del tabernáculo de David? ¿Quién era David para Israel? El rey. Entonces, ¿qué significa restablecer el tabernáculo de David o reedificar el tabernáculo de David? Que se va a establecer el reinado de David para toda la tierra. Pregunta,
en el tiempo en que nació el Señor Jesucristo estaba reinando algún judío en nombre de David? No, ¿quiénes reinaban? Roma. Los romanos eran los que reinaban. ¿Quiere decir que esta profecía todavía corresponde al futuro? Ese tabernáculo está caído, pero repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, dice el Señor, ¿verdad? ¿Para qué va a hacer el Señor eso? Para que el resto de los hombres busque al Señor, y miren lo que sigue. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿hagan qué? ¿Hagan qué esos gentiles? Busquen al Señor también. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí para que lo comprendamos un poco? Yo sé que es un poco denso, pero es necesario entrar allí. Que el Señor planea en el futuro volver a levantar el reinado de Israel a través de Jesucristo. Y cuando Él esté reinando, los gentiles, no solo los judíos, los gentiles también van a volver su rostro a Él y van a creer en Él. Pregunta, ¿cómo van a llegar esos gentiles a ser salvos entonces? ¿Por medio de qué? ¿De las obras? ¿De la fe? ¿O de la fe más obras? ¿Y algo más? Solo la fe. Entonces, hermanos, ¿cuál es el argumento acá? Que era el punto que yo quería que miráramos. Que Pedro se levantó y dijo, en el pasado Dios salvó por la fe. Bernabé y Pablo se levantaron y dijeron, ahora en el presente Dios está salvando por la fe. Y Jacobo se levanta y dice, y en el futuro también Dios salvará por la fe. De principio a fin, el hombre es salvo únicamente por la fe. Recuerden que Abraham no se salvó por la ley, ni Moisés, ni Noé, ni ninguno de ellos. Bien clarito lo describe. Hebreos capítulo 11, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abraham, todos esos profetas y hombres del Señor y mujeres del Señor del Antiguo Testamento, según Hebreos 11, fueron salvos por medio de solamente. Y eso es lo que aquí se está discutiendo. Por eso, verso 19, dice Bernabé, por lo cual yo juzgo, es decir, yo tomo esa decisión, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer con los gentiles? Inquietarlos, bien, que tiene que ver con agitarlos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Y por qué se tienen que apartar de eso? Ya lo vamos a ver. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Hermanos, ¿cómo podemos concluir este primer punto? Cuando nosotros nos damos cuenta de que todo es por la fe. Quiero concluirlo con una frase tomada de Romanos 3:28 de manera textual. Y Romanos 3:28 lo que nos dice es, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la salvación por obras se discutió y creo yo que se discutió ampliamente, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión de eso? Que el hombre es salvo solo por la fe. Por eso, en segundo lugar, la salvación por obras o por fe más obras se rechazó. Tajantemente dijeron, no, la salvación es solo por la fe, no es por fe más obras. Miren lo que ocurre. ¿Cómo se confirmó ese rechazo? De dos maneras. Por un lado, el rechazo fue confirmado con el envío de una carta. Miren la carta que enviaron los hermanos desde el verso 22 hasta el verso 29. Miren la carta. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quién eligieron para eso? No tenían que ser cualquiera. A Judas, el que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Quiénes eran Judas y Silas? Eso. Y escribir por conducto de ellos. Oigan lo que dice la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos
a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. ¿Qué logran percibir ustedes? Yo quiero meterles en contexto para hacerles la pregunta. Pablo llega a la iglesia de Antioquía, donde la mayoría es gentil, y se da cuenta que unos poquitos de judíos han revuelto los ánimos y está agitada la cosa, y están ahorita los gentiles preguntando, ¿será que sí somos salvos? ¿Será que entonces nos toca circuncidarnos? ¿Será que sí es completa la salvación? ¿Será que solo Cristo basta? ¿Será que solo la fe es suficiente? Y están agitados, tan agitados que mandan a Pablo y a Bernabé, vayan hermanos, resuelvan ustedes dos que son nuestros maestros, resuelvan ese problema en Jerusalén. Y ahora ellos les van a enviar a estos hermanos de acá una carta. Pregunta ahora sí, habiéndoles dado ese contexto, ¿qué logran percibir, qué logran apreciar ustedes con el encabezado de la carta que dice los ancianos y los hermanos a los hermanos que están en Siria, Antioquía y no sé cuál es el otro? ¿Y Cilicia? Bien, y Cilicia. Eran creyentes, sí, muy bien, pero ¿qué logran percibir en el encabezado de esa carta? Porque ellos perfectamente hubieran dicho, la salvación es por fe solamente, punto, se acabó. Pero ¿qué logran percibir en ese encabezado cuando les dice a los hermanos que están allá? ¿Ah? Señora, ¿que los? Muy bien. Ese encabezado lo que busca es tranquilizarlos. Y lo que de ahí busca es confirmarlos. Desde el encabezado lo que les busca es darles seguridad, porque les está diciendo, ustedes son nuestros hermanos. Y si son nuestros hermanos es porque tenemos en común el mismo Padre. Y ningún hombre nace teniendo a Dios como Padre. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Entonces, miren lo que están haciendo. Si ustedes son nuestros hermanos es porque tenemos en común el mismo Padre. Y si tenemos en común el mismo Padre es porque ha ocurrido una sola cosa. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Eso comienza, como bien lo dice mi hermana Gloria, a tranquilizar. Miren qué carta tan linda, ¿verdad? A los hermanos que están allá en Cilicia, casi que digo en Cecilia, en Cilicia, Siria y Antioquía, ¿verdad? Bien, verso 23. A los hermanos que están allá, salud, que es la manera de decir saludos. 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, o no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hagamos un alto ahí, hermanos. ¿Cómo podemos calificar a estos si los están diciendo los hermanos que son unos a los cuales no dimos orden? Rebeldes, no estaban autorizados. Diríamos en mi tierra, sopones, metidos. Ellos no tenían que ir a hacer eso. Eso era intrometerse en lo que no debían. Entonces con ellos los suavizan, pero a los que fueron a revolverlos les andan muy severamente. Porque ¿qué logran hacer ellos con los gentiles o qué lograron hacer? Inquietarlos, perturbarlos, eso es lo que logran. Hermanos, cuando alguien viene a predicar salvación por obras, eso es lo que logra en una iglesia. Agitar, inquietar, porque llena de inseguridad, divide. Verso 25. Como ocurrió eso, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ¿entre quién? Todo el liderazgo. Y a eso se le suma la iglesia porque también los hermanos los saludan. Es decir, de común acuerdo, nos ha parecido bien elegir varones y enviarlos a vosotros. Y miren cómo lo dice acá, con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Por qué no dicen con Pablo y Bernabé, sino que dice con nuestros amados? ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé para la iglesia que iba a recibir la carta, la de Antioquía? ¿Quiénes eran ellos? Eran los pastores, y pastores que amaban mucho. Y cuando les dicen ellos también nosotros los amamos, ¿qué logran con eso? Eso. Miren qué manera tan linda, hermano. Yo creo que esto nos sirve para mejorar nuestra manera de comunicarnos.
Esto nos sirve para a la hora de confrontar, a la hora de resolver conflictos, buscar esos puntos en común. Hablar, hermano, con dulzura. Hermanos, hablar con dulzura, con ternura, no va en contra de la masculinidad. Se puede hablar con dulzura, pero con firmeza. Y ellos aquí tienen esa mezcla. Firmeza para los que fueron allá, pero una dulzura, una ternura para los hermanos que había que tranquilizarlos. Sigue diciendo, reconocemos, verso 26, que esos hombres han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que pasó en el primer viaje misionero. Así que enviamos de parte de la iglesia en Jerusalén a dos. ¿A quiénes? Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es que estamos de acuerdo en este asunto. 28. Miren este encabezado tan solemne. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Léanlas ustedes, verso 29. 1, 2 y 3. Bien. ¿Cuántas cosas le dice que se abstengan en el verso 29? ¿Cuántas? 4, ¿verdad? Y miren la manera como termina el versículo 28. ¿Cuál es la última frasecita del verso 28? La última frase, nada más, las últimas 3 palabras. ¿Estas cosas qué? Necesarias. Y son necesarias porque hay necesidad. Pregunta, ¿son necesarias para qué? ¿Para salvación? No, porque si no sería una contradicción con todo lo que discutieron y con la carta que enviaron. Eso. Entonces, ¿necesarias para santificación? ¿Qué dicen? ¿Serán necesarias para santificación? Respuesta es no. Yo he conocido a más de un creyente consagrado que come morcilla. ¿Necesarias para qué entonces? Muy bien. Necesaria para que la iglesia, que está compuesta con judíos y por gentiles, puedan disfrutar de la comunión. Entonces, no se admite que los judíos vengan y obliguen a los gentiles a que judaicen, pero tampoco se admite que los gentiles vivan a sus anchas sin tener en cuenta la conciencia de los judíos. Entonces, lo que está diciendo es, hermanos, ellos van a ceder en esta parte, pero ustedes tienen que ceder en esta también. No para salvarse, no para santificarse, sino para que haya convivencia. Es necesaria la convivencia. Es necesario el buen ambiente dentro de la iglesia. Para eso es necesario. Porque imagínense ustedes, se convierte un judío de 30, 40 años, durante 30, 40 años él se ha abstenido de esas cosas y ahora viene un gentil y le dice, no, ustedes las tienen que comer porque Dios hizo limpio todos los alimentos. Pues eso es una verdad. Pero pregunta, ¿va a herir al hermano con la verdad? ¿Sí o no? Por eso es necesario que se abstenga. ¿Qué es eso de lo sacrificado a los ídolos? Cuando estudiamos Corintios hace algunos años, explicamos ese pasaje, o un pasaje que es similar a este más bien. Y es que allá los gentiles llegaban y sacrificaban animales en el templo de su Dios, y la mayoría de la carne la agarraban los sacerdotes de ese templo y la vendían. Y luego, como esa carne era vendida a mejor precio porque no había costado nada comprarla, las personas pues las compraban los gentiles y se la comían tranquilos. No, ellos no pecaban porque estaban participando con acción de gracias de esa comida, pero lo vieron los judíos. Y para los judíos eso era algo abominable. Eso era algo abominable. Y Pablo lo describe allá en 1 Corintios. Miren, un ídolo es nada. ¿Qué daño le va a hacer esa carne sacrificada a los ídolos? Ninguna, porque tiene las mismas propiedades que la otra. Pero hagan algo, no se la coman por la conciencia del otro. Y lo mismo ocurre con lo de sangre, con lo de ahogado y con, ¿cuál es el cuarto? Con la fornicación. Porque los desórdenes que habían entre ellos, que el papá con la hija, que la hija con el tío, eso.
ahogado, que no le degollaban para que botara la sangre, sino que lo estrangulaban para que le quedara la sangre acumulada. Cuando se va a matar una gallina en el campo, nosotros tenemos dos maneras. Una, le cortamos acá y la colgamos boca abajo, o la otra le damos vuelta al... Eso. Que realmente la vuelta no es al pescuezo, sino a la cabeza, ¿no? Pero bueno. Eso es ahogado, hermana. ¿Listo? Bien. Entonces se rechazó la enseñanza de la salvación por obras, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué se rechazó? Por una carta, muy bien. Pero también se rechazó, o ese rechazo fue confirmado, por medio de una comitiva o una delegación. Miren la delegación lo que hizo, verso 30. Así pues, los que fueron enviados, por eso la delegación, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Pero ojo con lo que sigue. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, miren lo que hacen, consolaron y confirmaron a los hermanos, ¿con qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos agarraron la carta y dijeron, hermanos, de parte de la iglesia en Jerusalén se dice esto, y leyeron. Resumidas cuentas, la salvación es solo por la fe. Terminaron de leer la carta y ¿qué hicieron ellos? Comenzaron ya con palabras de ellas a confirmarlos y a consolarlos. Hermanos, estén tranquilos. Ustedes están seguros porque la salvación es solo por la fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre lo que logra una vida religiosa que quiere agradar a Dios por medio de obras y el resultado de una vida espiritual que quiere agradar a Dios solo por la fe? ¿Qué palabras se utilizaron para hablar de las obras? Inquietar, perturbar, agitar. ¿Qué palabras hay cuando se habla de la fe? Gozo, gracia, consuelo, consolidación. Y fue tanto, hermanos, que ellos no solamente les dieron un buen discurso, ¿qué más hicieron? Verso 33. Pasaron ahí algún tiempo. Es decir, se quedaron ahí un rato, a vivir con ellos un rato. Después, pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Quiénes eran aquellos que los habían enviado? ¿Quiénes? ¿Quiénes enviaron la carta? ¿La iglesia de dónde? De Jerusalén, muy bien. Pero fueron aún más allá, porque ¿qué hizo Silas? Verso 34. ¿A Silas le pareció bien quedarse allí? ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ellos? Confirmando. Verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Mis queridos, ¿con qué concluimos este segundo punto? Quiero hacerlo de la misma manera que concluí el primero, con un versículo de Gálatas 2:16. Y el versículo dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mis hermanos, en resumidas cuentas, la salvación por obras se discutió y se rechazó. En resumidas cuentas. Este pasaje, hermanos, muestra los estragos que se ocasionan cuando una persona quiere añadir obras a la fe para ser salvo. Miren las palabras que utiliza. Ahí hay unas palabras, ¿cierto, mi hermano? Hay 6 términos o 6 estragos de querer salvación por obras. El primero está en el verso 10. Se tienta a Dios. Y tentar es retar. El segundo estrago en el verso 19, y de ahí todos tienen que ver con los creyentes. Se inquieta a los creyentes. ¿Sabe que la palabra inquietar significa provocar dificultades adicionales? Causar problemas. Hay otra cosa que se ocasiona en el verso 24, y es que se perturba a los creyentes. Y perturbar es agitar o alborotar.
Hay una cuarta cosa en el verso 28, y es que se pone una carga mayor a los creyentes. Y si se pone una carga mayor, mis hermanos, está haciendo una alusión a todo aquello que oprime. Hay una quinta cosa cuando se quiere la salvación por fe más obras, es que se causa desánimo en los creyentes, según el verso 31. Por eso ellos necesitaron ánimo, consuelo. Y hay una sexta cosa, y es que se debilita a los creyentes. Por eso ellos tuvieron en el verso 32 la necesidad de confirmar, de fortalecer. Mis queridos, el legalismo tranca a la persona en lugar de impulsarla a hacer. Y hay muchas expresiones de legalismo actualmente. Mire, si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que utilizar tal ropa. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que comer tales alimentos. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que. ¿Y sabes por qué se hace tan atractivo eso? Lo decíamos al inicio. Porque la persona que sigue esos rituales externos se siente orgullosa. Oye, yo estoy ayudándole a Dios. El ego se inflama. Por eso es tan atractivo. Porque mi orgullo crece. Y por esa razón es que no es atractivo el Evangelio. Porque el Evangelio humilla al hombre al decirle usted no puede hacer nada para salvarse. Solo cree en Jesucristo. Hermano, rechace todo aquello que lo lleve a descansar en su esfuerzo propio. Y quiero puntualizar algunas cosas. Quizá nosotros aquí en nuestro contexto antioqueño no tenemos problema con asuntos de comida, no tenemos problema con ciertas cosas que los judíos del primer siglo sí tenían problemas. Sin embargo, hermanos, nosotros sí podemos enfrentar problemas cuando creemos lo siguiente: yo hoy no leí la Biblia, por eso me fue mal. Yo hoy no oré, con razón que me dejó el bus. Yo no ofrendé, con razón que me está yendo mal. Yo no me congregué, ya sé cuál es la causa por la cual no estoy vendiendo casi. Miren, mis hermanos, cuando uno hace estas cosas de la vida cristiana, leer la Biblia, orar, ofrendar, congregarse, todas las demás cosas de la vida cristiana, para querer ganarse a Dios, está actuando como los fariseos de Hechos capítulo 15. Porque eso significa que en tu corazón no has entendido que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Pero cuando tú vives por la gracia del Señor, todas estas cosas se dan, pero como resultado, es decir, no se dan porque tú tienes miedo de que pase algo malo, se dan porque tú amas a ese Dios que entregó a su Hijo en la cruz por ti. Y es muy diferente hacer una cosa por miedo a hacer una cosa por amor. Y la acción puede ser la misma, pero la motivación va a marcar la diferencia totalmente. Mi querido, en lugar de esforzarte por querer ganarte a Dios, descansa en las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo en la cruz: consumado es. Todo está hecho. ¿Por qué razón? Porque añadir a las obras a la salvación da apariencia de piedad. Pero ¿sabes? Eso es un menosprecio a la obra de Cristo en la cruz. Hermano, como iglesia nosotros debemos guardarnos del orgullo religioso. ¿Por qué les digo? Porque estamos en una denominación donde es solo por la gracia de Dios que ha permitido que a nosotros los pastores nos enseñen bien para que nosotros podamos enseñar bien la Biblia. Eso es solo por la gracia de Dios. No hay nada en lo cual nos podamos enorgullecer. Y digo esto, hermanos, porque lamentablemente dentro de círculos muy ortodoxos del cristianismo
hay un orgullo grandísimo, creyendo que la manera como se canta es nada más la que ellos tienen, creyendo que la manera como se predica es nada más la que ellos tienen y creyendo que son los únicos. Lo que hay de fondo de eso, hermanos, es orgullo. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mis hermanos, nada de lo que nosotros hagamos debe hacerse para completar la salvación. Todas las respuestas de nosotros deben darse más bien en respuesta de adoración y de gratitud por la salvación tan grande que nos ha dado nuestro Dios. ¿Cuál es el punto central de todo lo que hemos hablado? Creo que es obvio, ¿no? El pecador es salvo solo por la fe en Cristo. Mis hermanos, las prácticas cristianas son el resultado natural de alguien que nació de nuevo. No son los requisitos para la cual o los requisitos para que alguien pueda nacer. Piensa en esto. ¿Qué tuviste que hacer tú para nacer físicamente? ¿Qué tuviste que hacer tú? Nada. Pero ahora que naciste, ahora que naciste, ¿haces muchas cosas? Claro. Es lo mismo en el nacimiento espiritual. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Pero luego de que eres salvo, por supuesto que van a haber resultados naturales, sin duda. Porque el creyente no es salvo por vivir la vida cristiana. El creyente es salvo para vivir la vida cristiana. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué indica esto? Que la pregunta ¿qué hago para ser salvo? Tiene dos respuestas. La primera respuesta es, cerremos. La primera respuesta es, verso 1, añádale a la fe obras. Esa es la incorrecta. Pero la segunda respuesta, que es la correcta, es esta. Hechos 16, 30 al 31. Preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, cree en el Señor Jesucristo. Mi querido, ese es el mensaje para ti. Ese es el mensaje para ti si aún no has creído en Jesucristo como tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo basta. Él es suficiente. Descansa solo en Él. Renuncia a todos tus esfuerzos y acógete a la gracia que hay en Cristo Jesús para el pecador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra bendita, por la manera como tú la dejas tan clara para que nosotros meditemos en ella y en su belleza. Llévanos a amar su verdad para que nosotros estemos convencidos que somos salvos únicamente por la fe en Cristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, de esta manera